Aquí continuamos en 8 Magazine Valladolid y como siempre es el turno de las grandes opciones de Carrefour, porque atención, esta semana la cosa va de ternera. Tomen nota y apunten. Estamos hablando de carne de ternera de primera calidad. Primera oferta, ese solomillo con huesos y gran filetón a 9,50 € el kilo. Y luego también tienen el filete de ternera a 7,45 € el kilo. Así que combinamos un poquito de chuletón, un poquito de filete y tienen ustedes una ternera deliciosa. Como siempre ya lo saben, Carrefour, precios imbatibles y sobre todo las mejores ofertas. Y en este caso ustedes conocen bien cuáles son sus pueblos, el municipio en el que están y les gusta mucho, pues siempre sí que queda esa opción de decir mi pueblo es el más bello, el más bonito de toda Castilla y León. Así que por favor atentos a la propuesta que les hacemos aquí desde la 8 Valladolid y desde la Televisión Castilla y León. Ya puedes presentar la candidatura de tu pueblo para que sea elegido el pueblo más bello de Castilla y León. Si estás convencido de que tu pueblo es el más bello de nuestra tierra, envía una buena foto de tu pueblo con tu candidatura antes del 26 de febrero a elpueblomasbello@rtvcyl.es. El pueblo más votado representará a tu provincia en la gran final, donde se decidirá cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Descubre más en la web de RTVCIL o en elpueblomasbello.es. ¿Ya han tomado nota? ¿Es su pueblo el más bello? Pues ya saben, hacerse la foto y enviarla a esa dirección web. Y nosotros en este caso vamos a ir ahora hasta nuestra sección del podólogo, que como siempre nuestra salud empieza por los pies. Virginia Labrador nos lo cuenta. Clínica Podológica Valpie, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpie, Paseo del Cementerio número 1, 983 25 09 41. Qué importantes son los pies, deberíamos de darle mucha más importancia que incluso la que le damos y para eso estamos con nuestro doctor de cabecera en el Paseo del Cementerio número 1, aquí en la capital, en Valladolid. Hola Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos tienes preparado? Pues como otras veces hemos hablado en la sección, vamos a hablar diferentes casos clínicos. En este caso vamos a hablar de un problema muy frecuente que sufren nuestros pacientes a diario, que son los dolorosos y molestos elomas interdigitales, conocidos también como ojos de gallo, que presentan los pacientes y que muchas veces en consulta hacemos tratamientos conservadores, pues deslaminando lo que es la zona, la hiperkeratosis, con correctores de silicona. Usamos también o indicamos al paciente que use calzado un poquito más ancho del que usa habitualmente, pero en ciertas ocasiones no llegamos a una buena corrección y tenemos que dar paso a un tratamiento definitivo o un tratamiento quirúrgico. ¿Es algo común? Es algo muy común y que se da con bastante frecuencia en la consulta. ¿Produce molestias, dolor? Produce un dolor bastante invalidante para los pacientes y aunque es una patología relativamente pequeña con respecto al cuerpo y también con respecto al pie, es algo que invalida al paciente, como he dicho, y que nos da bastantes problemas para la deambulación, ¿vale? Entonces, si queréis, tenemos aquí una paciente que fue intervenida hace un año ya, tenía un eloma interdigital en el lateral de este quinto dedo, se la localizaba justo en esta zona, ¿vale? Entonces, lo que procedimos a hacer en consultas previas que tenía la paciente, es una paciente joven y por su trabajo también usaba calzado un poco estrecho, ¿vale? Sí que se le aconsejó que cambiara el tipo de calzado, pero bueno, hay veces que tenemos esas limitaciones también. Lo que realizamos fue una anestesia local, dormimos simplemente lo que es el quinto dedo y realizamos una incisión en esta zona del pulpejo del dedo. A partir de aquí realizamos lo que es la esotectomía, que es introducir una fresa y limpiar ese pico óseo, ¿vale? Que tenemos. Si te dais cuenta ahora, ya no se ve nada, ya no molesta ni a la presión ni a la palpación. Se realiza, como he dicho, con una anestesia local y una deambulación inmediata, es decir, el paciente hacemos la intervención y se va caminando por su propio pie. El tiempo de recuperación suele ser bastante rápido, en unos 4 o 5 días el paciente puede hacer más o menos vida normal. Damos un puntito de sutura, dependiendo de la zona que haya que tratar, hay veces que lo damos y otras veces no,
y si hubiera el punto, pues a los 10-12 días solemos retirarlo. ¿Vale? Si queréis os muestro aquí en la pantalla cómo, en lo que consistió la intervención y os lo voy explicando conforme vemos las imágenes. Perdón. Aquí vemos lo que sería la radiografía previa, vemos esta zona de aquí, este piquito, esta zona que parece ínfima, ¿vale? Porque muchas veces el paciente dice cómo algo tan pequeño me puede provocar tanto dolor, y provocaba este loma interno, ¿vale? Este loma interdigital, que muchas veces se produce por la presión de este pico óseo con esta falange de aquí, presiona una zona con la otra y es lo que nos forma el eloma. Como te he dicho antes, hay veces que con correctores de silicona, con una desmineralización de la zona, hay veces que mejora y otras veces no es suficiente. Lo que procedemos a hacer en el tratamiento quirúrgico, hacemos una anestesia local, simplemente se va a anestesiar el dedo a intervenir, anestesiamos los dos laterales. Esta sería la preparación, lo vamos a hacer con una aguja de mínima incisión, una hoja de bisturí, perdón, que tiene un corte muy pequeñito. Esa sería la pieza del mano del micromotor en lo que vamos a introducir la fresa. Aquí estaríamos ya preparándonos para la intervención, realizando la asepsia del pie y ahí ya seleccionamos la zona que vamos a intervenir. El abordaje que realizamos depende un poquito de dónde esté la patología, en este caso se hizo desde el frontal del pulpejo del dedo. Pero se puede hacer desde cualquier otra zona. Dependiendo de dónde esté, eso es. Hay veces que el eloma lo tenemos a nivel dorsal o lo tenemos en una zona un poco más proximal, entonces pues en vez de hacerlo aquí, porque al final la herramienta que utilizamos tiene una medida, pues hay que calcularlo para saber hasta dónde tenemos que llegar para que esa fresa corte en el punto que necesitamos. Entonces todo esto se valora en cada paciente y dependiendo de dónde localicemos la patología lo vamos a realizar en una zona o en la otra. Ahí estaríamos haciendo lo que es la intervención. Esa sería la fresa, esto simplemente es visual para que veáis cómo se hace lo que es la entrada, tampoco se ve realmente dónde sería la apertura. Aquí estaríamos trabajando ya con la pieza de mano, lo que usamos es una fresa que lo que va a hacer es rebajar ese hueso y eliminar lo que es la exóstosis, lo hacemos a bajitas revoluciones para que no se produzca ningún tema de osteonecrosis ni haya ningún problema de que luego nos dé más proceso inflamatorio. Siempre todo lo vamos a ir chequeando con el fluoroscopio, vamos a ir haciendo diferentes imágenes conforme hacemos lo que es la intervención y en este caso ponemos un punto de aproximación, no es necesario dar un punto de sutura. Este punto lo vamos a tapar, lo vamos a vendar y el vendaje le mantenemos las primeras 48 horas, el paciente tiene que estar un poco más tranquilo, mantener reposo, pero vamos, que él va a salir caminando de la consulta, el dolor posoperatorio suele ser mínimo, hay veces que duele un poquito y otras veces el paciente o la mayoría de los casos no refiere ningún tipo de molestia ni dolor. ¿Suele salir especialmente en el dedo pequeño o puede Sí, salir normalmente sí, suele salir otro? muchas veces en quinto y en cuarto, porque son los que al final requieren mucha más presión y también si te das cuenta la longitud de los dedos de segundo y tercero más o menos es similar y luego ya el cuarto y el quinto hay pacientes que tienden a tenerlo un poquito rotado, que tiende a meterse un poquito por debajo, entonces ahí es cuando ya no encaja bien lo que es como si dijéramos la anatomía ósea que tenemos y nos provoca esos choques o esos roces óseos. Y aquí sí vamos a ampliarlo un poquito para que lo puedan ver los pacientes. Esto sería el pico óseo, ¿vale? Que es el que nos provocaba el problema antes de hacer la intervención y aquí ya estaría eliminado, ¿vale? Si te das cuenta. ¿Qué provoca que salga ese pico óseo? La presión, la mayoría de los casos es la presión del calzado. Vemos aquí cómo se ha eliminado. Entonces esa presión con el calzado es lo que nos duele. Muchas veces el paciente tiene el eloma y viene la época de verano, usa las sandalias y dice pues estoy muy bien, no me duele, no me molesta. El problema viene en estas épocas ahora que empieza ese cambio de calzado, cuando ya empiezan a tener el dolor porque empieza otra vez la presión. También muchas veces este tipo de patología se da más en mujeres que en hombres, pues debido también al uso del calzado. El hombre usa un calzado más ancho, más cuadrangular y la mujer pues siempre tiende un poquito más a la puntera, ¿vale? Pero normalmente es lo que hemos dicho, se localizan en este cuarto y quinto dedo y son cirugías que dan muy buen resultado. No intervenimos para nada a nivel articular, por lo que la movilidad es inmediata y la recuperación es muy temprana también, ¿vale? Lo que tú decías antes, si este eloma en vez de localizarse aquí se localizara por esta base de la falange contra esto otro, pues haríamos la incisión en otra zona y siempre buscando
el podernos aproximar a la zona a intervenir de la mejor forma posible y afectando la menor parte anatómica que podamos intervenir en ese proceso. Entonces conseguimos que haya un proceso de recuperación bastante rápido. Me lo está explicando y parece muy sencillo, que se cura en varios Relativamente días. sí, es una cirugía relativamente sencilla que realizamos en el pie, dentro de las técnicas que se usan o las patologías que podemos tener. Esta es algo que la relación dolor con técnica que vamos a hacer pues es directamente proporcional, es decir, nos duele mucho y con algo muy sencillito lo vamos a solucionar. Entonces, la mayoría de los pacientes que están sufriendo ese dolor durante años, cuando se hace la cirugía y ven que 3 o 4 días se ha eliminado, pues nos dicen que por qué no lo han hecho antes, ¿vale? Porque no era tanto, muchas veces el miedo que se tiene a la anestesia o a la palabra cirugía, pero en realidad es algo mucho más sencillo, siempre y claro, sabiendo las complicaciones que pueden existir, que se le explicaría a nuestro paciente. Vale, muchas gracias, doctor. Nada, pues ya a ti. sabéis, para cualquier duda, cualquier consulta, Paseo del Cementerio número 1, Clínica Valpie. Aquí el doctor Fernando Montes os atenderá perfectamente. Clínica Podológica Valpie, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpie, Paseo del Cementerio número 1, 983 25 09 41.